Buenas tardes. Comenzamos con el último encuentro de este foro Mujeres de la Sanidad, con un tema que, teniendo en cuenta los meses de pandemia que hemos pasado, pues no podíamos dejar de lado, la conciliación. Por eso queríamos ver cómo se afronta este reto de la conciliación en una situación tan excepcional. Para ello, contamos con representantes de la política de diferentes grupos parlamentarios y también de la industria farmacéutica, para analizar este tema, ver qué retos quedan pendientes todavía y cómo podemos abordarlos. Y nada, pues para ello contamos con Susana Moll Kamerich, que es vocal de la Comisión de Sanidad en el Partido Socialista. Buenos días. Hola, buenos días. Esther Ruiz, que es diputada de Ciudadanos Madrid y secretaria tercera de la Mesa de la Asamblea de Madrid. Con Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. María del Hola. Río, diputada autonómica por el Grupo Sí Podemos Canarias y secretaria de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias. Finaya II, Buenos directora. días. Buenas tardes. Finaya II, Tardes. directora general de Angen. Buenas tardes. Buenas tardes. Olga Salomó, directora de Recursos Humanos de Beringer Ingelheim, y Hola, Mercedes buenas Benítez del tardes. Castillo, que es la directora del Departamento Legal en Rovi. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Y nada, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda y, en primer lugar, quería preguntaros, la llegada de la pandemia hizo que el teletrabajo tuviese que instaurarse, en muchos casos, a marchas forzadas, tanto a nivel individual como organizacional. ¿Cuáles creéis que han sido los principales problemas que ha presentado tener que adaptarse a estas marchas forzadas al teletrabajo? Y también, desde una perspectiva más positiva, quería preguntaros si creéis que ha dado alguna oportunidad que antes no se diese al tener que estar siempre presencialmente en las oficinas. Si te parece, empezamos por ti, Elvira. A ver, bueno, pues muchísimas gracias. Agradecer a Gaceta Médica y a Marie la revista pues la oportunidad que nos dais y bueno, poder compartir un ratito con las diferentes compañeras que estamos hoy aquí, ¿no? La verdad es que como bueno, pues no esperábamos que nos tocara de repente pues empezar el teletrabajo, pues yo creo que nos sorprendió a todos mucho, ¿no? Y sobre todo pues, es un sistema de trabajo que claro, no estaba organizado, no teníamos, sobre todo desde el ámbito de vista, desde el punto de vista parlamentario, pues claro, de repente mantener todas las reuniones como si esto, pero que bueno, hemos aprendido todo y lo negativo es que no había horas, o sea, yo creo que lo importante era llevar a cabo pues lo que estaba organizado en ese momento y bueno, intentar abordar los diferentes temas. Yo como portavoz de sanidad pues tenéis que entender que bueno, pues era un poco pues en un primer momento que durante el estado de alarma pues las comparecencias del gobierno fueron semanalmente, pues dentro del partido se creó una comisión de seguimiento del coronavirus y bueno, pues la verdad es que no había horas y bueno, ni horas ni días si era sábado o domingo, ¿no? Entonces, bueno, eso que ha llevado pues a interrumpir un poco lo que es tu vida personal y familiar, ¿no? Yo tengo vamos, no sé, la suerte o la menos suerte, ¿no? No tengo hijos, pero bueno, pues sí te interrumpe lo que es pues eso, todo el tema de conciliación, de estar con tu marido y bueno, pues y sobre todo lo que decía, ¿no? O sea, no hay una estructura o no tienes en casa de repente, si tienes un despacho porque estás acostumbrado, pero bueno, no esa estructura, esa infraestructura que tienes pues en el Congreso en este caso o bueno, pues ajustes en cuanto a horarios, en cuanto a momentos y bueno, pues era un poco que de repente decías, ya se me ha pasado el día y bueno, pues o sea, con toda la presión, la incertidumbre que teníamos todos en todo el momento, las llamadas que te hacen, porque dices, bueno, el sector de la sanidad pues un poco como que parece que tienes que resolver o saber de todo, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un poco, pues eso, sin ninguna previsión y bueno, pues porque no estábamos acostumbrados ante una pandemia y bueno, pues hemos tenido que ir poco a poco todos ordenándonos y bueno, pues y ahora ya casi que lo vemos como normal, ¿no? Pero bueno, ahora quedará un respaldo normativo y bueno, yo me imagino que de esto vamos a hablar a lo largo de estos minutos, ¿no? Entonces, pues bueno, en general, inmediatez, descoordinación y desorganización a nivel individual y de lo que es el propio trabajo, ¿sabes? Podría resumirlo. Susana, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, yo creo, claro, Elvira ha hablado un poco desde la perspectiva de lo que somos, que tenemos un cargo público y que cómo lo hemos vivido un poco nosotros, que yo creo que de todas formas nosotros ya estamos de por sí en una situación especial, porque me gustaría hacer un análisis
dentro del Congreso y del Senado a ver cuántas mujeres tenemos allí que o tienen ya los hijos mayores. Yo misma cuando ya acepté a estar en un cargo así, que tienes que desplazarte y tal, pues lo hice cuando ya tenía la hija mayor, o muchas como ella misma que dice que no tiene hijos, entonces es muy complicado conciliar, y más cuando es un cargo así, ¿no? Pero en general yo creo que los problemas que han tenido las mujeres, y también hombres, pero especialmente las mujeres, con lo del teletrabajo, bueno, pues podemos, desde el punto de vista de las empresas, por ejemplo, tenían que dotarse de equipos y de programas para su personal, para que puedan trabajar desde casa. Esto seguramente fue un problema. Después, el control del trabajo, si no estaban acostumbrados a hacer eso, es también más complicado, porque tienes que también partir de una relación de confianza, de que los trabajadores pues harán el trabajo en su casa con la misma efectividad, ¿no? Y los trabajadores en sí, las mujeres o los hombres también, pero sobre todo las mujeres, pues es una cuestión también organizativa, ¿no? Cómo te organizas en casa cuando estás acostumbrada a tener las cosas más a mano. Yo tenía amigas que decían, no, yo me voy 2 veces a la semana, me voy a la oficina, pero es que prefiero ir allí porque lo tengo mucho más por mano y me es mucho más fácil esto, ¿no? Luego el elemento de sentirse un poco aislado, de echar en falta el contacto humano. Ese es otro problema que surge ahí, ¿no? Es verdad que ese es un problema que de por sí la pandemia nos ha dado a todos, ¿no? Porque es lo que más echamos de menos, vernos, estar con los amigos, estar con los familiares y luego tocarnos, el abrazar, todo esto que nos ha privado, de lo que nos ha privado esta crisis tan grande sanitaria, ¿no? Yo creo que el teletrabajo para muchas profesionales también tiene un problema añadido, que es una mayor dificultad, quiero decir ya si lo vemos así a largo plazo, ¿no? Para su carrera profesional, porque muchas empresas todavía pueden sentirse más seguras de basar sus políticas de ascensos y promociones a lo mejor en la presencialidad, ¿no? Luego está la flexibilidad horaria, que está muy bien, pero hay que llegar también a acuerdos para que eso no suponga una disponibilidad horaria completa por parte del trabajador y con lo cual pues sí que ya se rompe totalmente la línea entre tu vida privada y tu vida laboral, ¿no? Las mujeres sobre todo han tenido también, por culpa de la pandemia, el factor añadido de tener que estar en casa intentando trabajar y cuidar de los hijos, y muchas veces incluso pues ayudarles o supervisar sus tareas escolares durante todo el tiempo que no se ha podido ir presencialmente al colegio. Eso ha sido un factor añadido también de la pandemia, ¿no? Y luego yo creo que Elvira ya lo ha apuntado también, lo de tener un espacio para trabajar. Hay que poder crearse un pequeño espacio que no invada el resto de la vivienda, porque si no, sí que ya no sabes cuándo estás descansando o cuándo estás trabajando. Yo me acuerdo en la legislatura anterior, yo tenía siempre mi portátil en el sofá encima y a cualquier hora estaba trabajando. Y ahora ahora que estoy en el Senado lo he dejado aparte y digo, no, me tengo que buscar un sitio donde centrarme a trabajar. Y el sofá es para descansar y para ver una serie y va a estar con la familia, porque si no, al final ya no sabes desconectar. Es que es terrible, ¿no? Pero al final tenemos que aprender también a eso, a desconectar y saber dedicar unas horas al trabajo y otras horas a la familia y al ocio. Bueno, dejaremos otra parte para las otras cuestiones. Esther, ¿tú qué opinas? O sea, yo no quiero ser repetitiva, pero yo creo que el diagnóstico que ya han hecho tanto Susana como Elvira es el que hemos vivido la mayoría y creo que es el más acertado. Principalmente porque con frecuencia no contamos en nuestras casas con un espacio que esté destinado como lugar de trabajo, ¿no? No todo el mundo tiene un espacio con las características ideales de luz, las características ideales técnicas, ¿no? E igualmente, por razones lógicas, en el domicilio familiar mucha gente carece de recursos materiales, ¿no? Sobre todo los recursos técnicos como las mesas, una silla adecuada, material de oficina, ¿no? O una impresora o un escáner para poder ejercer su trabajo, ¿no? Eso en el plano material.
pero por lo que respecta al plano de la organización, el dedicar un mismo espacio al trabajo, a la vida familiar y también al ocio, pues obviamente también ha tenido consecuencias para todos, ¿no? Estos tres aspectos de nuestras vidas se han mezclado físicamente y de forma casi inevitable, pues se ha mezclado también en el tiempo, ¿no? En las jornadas de trabajo presencial, pues necesariamente nuestro ocio y nuestra vida familiar son compartimentos estancos, casi inalcanzables desde nuestras oficinas, ¿no? Pero en las jornadas de teletrabajo, por el contrario, pues tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, hacer cualquier tarea del hogar, que culpa nuestra porque es que no paramos, ninguna de nosotras, también dedicamos el tiempo a la familia o también tenemos una tablet al lado en la que enseguida te despistas y te puedes llegar a poner a ver una serie, nos ha pasado a todas, ¿no? Así que para mí el gran problema, teniendo en cuenta tanto el espacio y el tiempo, ha sido que ha habido una omisión absoluta al derecho a la desconexión digital, que en muchos casos tenemos nosotros también mucha culpa porque nos cuesta mucho, estamos en un panorama muy nuevo para todos y no sabemos dónde están los límites a pesar de que haya una regulación estatal, pero nos cuesta mucho esa desconexión digital que para mí yo creo que ha sido la peor. Eso a nivel tanto individual como de organización, y a nivel político yo creo que todas las que están representando cargos públicos aquí lo saben, hemos tenido que hacer una modificación absoluta de los parlamentos, del funcionamiento, de los reglamentos, con una inmediatez tremenda, bueno, pues, intentando encontrar medidas nuevas para que todo funcione. Aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, somos 132 diputados y al final, con todas las restricciones, pues al final estamos en 70. Lo que hemos hecho es conseguir un método de votación simultáneo y telemático que nos ayude, pero todo esto ha sido, tanto en el confinamiento absoluto como en el desconfinamiento y la adaptación a esta nueva vida, pues ha sido un poco caótico, pero tenemos la suerte de que somos mujeres todas muy guerreras seguro y que nos vamos adaptando con cierta facilidad, pero ha sido muy duro, eso no lo podemos negar. María. Pues sí, es difícil no repetirse, pero es verdad que son muchas cosas las que nos han pasado muy de golpe. Lo primero es que nadie estábamos preparadas, ninguna de nosotras, nadie, ninguna de la población, para la pandemia. Pero tampoco estábamos preparadas para las consecuencias de esta tremenda pandemia, de la que por fin parece que vemos un poco la salida, el final del túnel, gracias a las vacunas, que esperemos que empiecen a hacer su efecto pronto. Nadie estábamos preparados tampoco para el aislamiento ni para el teletrabajo. De un 3,9 que creo que había en el 2019 de datos de teletrabajo en España, pasamos creo que a una cifra del 34%, más o menos. Entonces, esto no de un día para otro, así, sin prepararte, y como bien decían las compañeras que me han precedido, la mayor parte sobre todo las mujeres, no tenemos en las casas, como decía Virginia Woolf, una habitación propia, ese espacio donde poder trabajar. Entonces, muchas de nosotras hemos trabajado en las cocinas, hemos trabajado en la sala, hemos trabajado con los niños pequeños mientras hacían los deberes, y además, sabiendo, como sabemos, que el 70% de la tarea de cuidado recae desgraciadamente todavía en manos de las mujeres. ¿Qué ha ocurrido durante este tiempo? Pues que también. Y encima, ya no solo cuando estábamos todas y todos confinados, que al final de cuentas, bueno, ahí era en algunos momentos podía ser una situación más de corresponsabilidad, entre comillas, cuando los compañeros, si los había en casa, asumen ese trabajo suyo como debe de ser, pero cuando se empieza a levantar el confinamiento y muchas mujeres siguen teletrabajando, pues lo que ha ocurrido es que la tarea de cuidado ha recaído aún mucho más por parte de las mujeres. Con lo cual, estabas trabajando, pero de paso ponías la lavadora. En un 5 minutos que te quedaban para tomarte café, aprovechas y tiendes. Ahora no sé qué, bueno, van a venir a las 3 a comer, voy preparando, pongo la olla y se va haciendo las lentejas o el puchero. Es decir, eso realmente nos está poniendo en un riesgo tremendo y del cual hay que hablar mucho y hay que legislar. No puede ser porque el teletrabajo, la parte positiva todas la sabemos lo que es, desde el punto de vista medioambiental y de tiempo, de desplazamientos que nos ahorramos, de contaminación. Hay una serie de cosas que son fantásticas, pero hay que regularlo bien para que esto no se convierta en una trampa para las mujeres, porque nos estaba costando mucho empezar a salir en condiciones de mediana igualdad con respecto a las relaciones laborales, que aún sabemos que tenemos brecha salarial y otras muchas, y que cómo eso afecta después a nuestras jubilaciones, a nuestras pensiones, y ahora de repente esa posibilidad de que si alguien tiene que estar a trabajar, va a ser la mujer, se va a quedar confinada en la casa, no va a poder tampoco, y antes también lo han tocado, a la hora de promocionar en las empresas, la presencia es súper importante y todo el mundo lo sabemos. Si te quedas ahí, te quedas atrás, con peores sueldos, otra vez metida en la casa, es decir, con lo que eso significa.
yo creo que para que el teletrabajo funcione, de verdad que hay que poner las leyes muy claritas, que nunca vuelvan a ser una trampa para que perjudique a las mujeres, para que nos vuelvan a meter en la casa, para que lejos de avanzar en compartir y ser corresponsables en los cuidados, vuelvan a recaer sobre nosotras y podamos trabajar de verdad de una manera. Si yo estoy poniendo la parte negativa, porque yo creo que la parte positiva todas la sabemos, también por parte de las empresas, que había ahí algo que me preocupaba cuando se planteaba, y me refiero a las condiciones laborales del teletrabajo, es decir, vale, se asumía que los gastos de wifi, ordenador, no sé qué, irían por parte de la empresa, pero también decían, y cuidado, porque si nos cuesta muy caro y vamos a seguir teletrabajando, pues igual contratamos personas en Portugal, por ejemplo, que los sueldos son más bajos. Mucho cuidado con todo esto, si al final o lo legislamos bien o se nos puede volver en contra. Algo que tiene efectos muy positivos y que puede no ser tanto si llega a ser trabajo reducido, estas jornadas que no están claras, pero que al final te hacen tener muchísima responsabilidad a muchísimas horas diferentes. Yo creo que hay que ver la parte positiva, pero hay que legislarlo muy bien, sobre todo porque creo que el peligro además va a estar para las mujeres más que para los hombres. Fina, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido estos meses? Bueno, me uno mucho a lo que han dicho mis compañeras. Yo digo que los primeros meses no fueron teletrabajo, en realidad, fueron supervivencia e intentar organizarnos de la mejor manera para responder a una pandemia que además, por ser el sector que somos, nos tocó de lleno. Es decir, no es lo mismo, ¿no? Sectores que se confinaron en unas condiciones y no estaban dentro del sector salud, que en nuestro caso era doble salto mortal. Nos íbamos a trabajar, ¿no?, desde casa por ser obligatorio por las condiciones. Antes habéis comentado, ¿no?, la inmediatez de tener que hacerlo pues ya en el mismo momento que se decidía. Y es verdad que los primeros meses, sobre todo los que tenemos hijos o gente a nuestro cargo, pues lógicamente no era una situación normal. Yo creo que con el ánimo de intentar resolver algo que era mucho más importante, que es cómo podíamos contribuir a la pandemia, hacía que no nos planteáramos que no podíamos hacerlo. Yo creo que teníamos que salir adelante, teníamos, ¿no?, en mi caso, 2 hijos en casa y era, bueno, pues bien, y teníamos que avanzar, ¿no?, y suministrar, ¿no?, los fármacos y asegurarnos que no había un daño mayor, que es al final la prioridad era que no fallara nada. Entonces yo creo que fueron situaciones excepcionales y yo no lo mencionaría ni siquiera como un teletrabajo los primeros meses. Creo que a partir de verano en adelante, cuando sobre todo, ¿no?, volvió un poco la normalidad de las escuelas, creo que hemos empezado a ver lo que es el teletrabajo de verdad o más normalizado. Y estoy de acuerdo que creo que tiene aspectos positivos si lo hacemos bien. Yo creo que el punto más importante, y lo apuntaba antes María, es cómo haremos la desescalada de el equilibrio, ¿no?, de la conciliación del teletrabajo y la presencialidad. Antes apuntabas temas, ¿no?, regulatorios y de cómo se legisla, pero sobre todo es también cómo se conceptualiza dentro de las instituciones y las compañías. Creo que la desescalada es un momento, una oportunidad de oro para hacerlo, ¿no?, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, y que haya de alguna manera alguna guía, que la desescalada no es que ahora la flexibilidad y la conciliación del teletrabajo será solo o mayoritariamente para las mujeres, sino que tendría que hacerse de forma igualitaria, porque si no corremos un gran riesgo, creo, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que tiene muchísimas ventajas. Creo que también hemos aprendido, y yo decía a mis compañeros, deberíamos escribir en una libreta qué es lo que nos gustaría que se quedara, ¿no?, después de la pandemia, sobre todo en las formas de trabajar. Creo que tiene muchísimas ventajas. Creo que hemos sido capaces de ser muy eficientes, y antes apuntabais la capacidad de hacer cosas distintas en un mismo momento en casa, ¿no?, y laboralmente. Creo que también laboralmente el tema de estar concentrado cuando ya nos hemos ido de la primera oleada, marzo, abril, mayo,
y nos hemos podido centrar un poco más, creo que es una aproximación muy eficiente y también en nuestro caso, por ejemplo, y antes apuntabais que habéis sido capaces de legislar, ¿no? Y sacar muchos documentos que antes lo hacíamos presencialmente y muchas veces con mucho papeleo arriba y abajo. Creo que hemos podido digitalizar con mucha facilidad aspectos que antes, bueno, corrían fotocopias y a muchos correos físicos de un lado a otro. Yo creo que sí que es verdad que hay una parte muy eficiente y para mí lo crítico será cómo desescalamos esta situación, cómo la regularizamos y cómo las instituciones conceptualizan el aprovechar lo mejor del teletrabajo y la presencialidad. Creo que debería poder ser un modelo híbrido en los sitios que sea posible, pero en un modelo igualitario hombres y mujeres, porque si no nos puede perjudicar más que favorecer, por lo que antes apuntabais. Yo soy una firme creyente en el tema del teletrabajo. Creo que también hay que conceptualizar el trabajar por objetivos y no fijándonos en un horario laboral. Creo que tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos conseguir y tener, ¿no? Y trabajar por objetivos más que por permanencia física. Y creo que este periodo nos ha servido para entender que basados en la confianza mutua podemos hacer, ¿no? Incluso no solo el mismo trabajo que hacíamos antes, sino mejor y de forma más eficiente, pero requiere confianza y creer en que la no presencialidad no va en decremento de unos buenos resultados. Aún así, creo que todos hemos echado de menos la presencia física, ¿no? Ver a nuestros compañeros, pensar y crear. Yo creo que a la hora de inventar cosas nuevas o tener ideas, crear ideas nuevas en la distancia es mucho más difícil. Quizás es el área que yo he encontrado más complicada, con lo cual yo creo que se tiene que balancear. Olga, ¿cómo lo ves tú? Bueno, un poco como vosotras, ¿no? Es decir, yo creo que el principio fue a marchas forzadas. Algunas empresas ya estábamos iniciando el tema del teletrabajo, pero básicamente centrado en un día a la semana o así. De repente, de un día para otro, pues todos a casa teletrabajando y probablemente pues en un hábitat muy distinto al este mix, ¿no? Entonces, como compañías, las compañías hemos tenido que poner los recursos a marchas forzadas, es decir, los sistemas de trabajo, las ayudas para que las personas puedan ejercerlo en su casa. Y luego, desde mi punto de vista, ha sido la flexibilidad. Es decir, nosotros como compañía teníamos un horario más o menos ya flexible, pero lo que veíamos clarísimo es que en casa, con niños, con el marido, con todo, era imposible que la gente pudiera estar ni concentrada ni contenta, ¿no? Con lo cual les preguntamos, les dijimos, oye, ¿qué necesitáis? ¿Cómo os podemos ayudar? Y nos dijeron máxima flexibilidad. Es decir, que podamos adaptar cada uno su horario y confiar en que vais en las personas. Entonces lo que hicimos fue formar a los managers, porque claro, el control en estos momentos se tenía que dejar de un lado y se tenía que confiar en las personas y darles la oportunidad y que pudieran demostrar que eran eficientes, seguramente pues sin control, con menos tiempo y menos dedicación, porque era así, oye, cada uno que se adapte a los horarios y luego personalmente pues confiar. Y hicimos una formación para los managers para prepararles, es decir, hay que cambiar el mindset y ahora no vais a tener a las personas cerca y tenéis que confiar y eso fue, yo creo, una clave importante, la formación desde la confianza, pero a las personas también el compromiso de decir, oye, confiamos en ti y cuando quieras y como quieras y desde donde quieras, ¿no? Porque ese fue el lema, ¿no? Y estamos muy contentos porque hicimos una encuesta recientemente y el 96% de nuestra plantilla está no encantada, encantadísima. Ahora bien, ¿qué quieren? Volver a trabajar presencialmente por lo menos la mitad de su tiempo, ¿no? Y es normal, es decir, encontrarse con sus compañeros, compartir pues, las emociones, compartir también la parte de proyectos. La innovación sale de que las personas se vean y creen, ¿no? Y eso desde el teletrabajo difícilmente se puede hacer, ¿no? Pero en realidad, a partir de ahora, como vosotras lo veo, ¿no? Tenemos que hacer un buen balance entre pues,
realmente el teletrabajo y la parte de gestión del tiempo de una forma distinta, ¿no? Para el compromiso de las personas, para la competitividad de las compañías y para el bien de todos, ¿no? Y Mercedes, ¿qué aportarías más a este tema? Pues yo en la línea en la que estáis comentando, pues creo que esta pandemia ha traído sin duda a las empresas españolas un impulso hacia la digitalización, la flexibilización y el teletrabajo. En Rovi, desde el inicio de esta pandemia COVID-19, pues se tuvieron que ejecutar los planes de contingencia necesarios para garantizar la seguridad, la salud de sus empleados y colaboradores, asegurar la continuidad del negocio y, como comentaba Fina, pues cumplir con nuestra responsabilidad de suministrar fármacos, que no es chica y mucho menos en esta época de tanta necesidad de medicamentos esenciales. Entonces, la compañía siempre en línea con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues ha reducido al mínimo los procesos que se deben realizar de forma presencial en sus instalaciones, especialmente en las oficinas, porque lógicamente, bueno, pues en las fábricas no es posible. Y una parte importante de nuestra plantilla ha estado teletrabajando durante el confinamiento y después, con la desescalada, está alternando la presencia física en las oficinas con el trabajo a distancia, manteniendo turnos rotatorios. Y la verdad que la experiencia que estamos viviendo pues está siendo muy, muy positiva, si bien es verdad que también se está detectando la necesidad de ajustes y de correcciones. Por supuesto, el teletrabajo se está manteniendo de forma exclusiva para aquellas personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo y también para las personas que tienen problemas de conciliación ante las necesidades de cuidado de hijos, de padres, de cónyuges u otros familiares por circunstancias relacionadas con el COVID-19. Entonces, es verdad que gracias al teletrabajo se está pudiendo mantener la actividad empresarial desde los hogares, pero también, como habéis comentado, que una de las principales dificultades con las que se están encontrando los profesionales a la hora de teletrabajar pues está siendo precisamente la dificultad, ¿no?, de conseguir la separación, una separación clara entre la vida personal y la profesional. Y esto se ha notado especialmente durante el confinamiento con el cierre de los centros educativos, con los niños en casa, la imposibilidad de recurrir a la ayuda de otras personas durante los horarios laborales. Y en Rovi pues hemos sido muy conscientes siempre de que esta necesidad de equilibrar, de conciliar el trabajo y la familia, pues ha supuesto un reto muy complicado de superar y esta ha sido una de nuestras principales preocupaciones durante estos meses. Por eso se han tenido y se siguen teniendo en cuenta estas circunstancias familiares tan complicadas a la hora de diseñar las jornadas de trabajo a distancia con cada empleado. O sea, se están teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada persona, pues a la hora de diseñar su horario laboral y además de planificar sus tareas y medir el desempeño. Es decir, que en este sentido hay una gran flexibilidad ahora mismo en nuestra compañía. Es verdad, como comentabais, que es que de la noche a la mañana las empresas, los directivos, los trabajadores, nos hemos tenido que enfrentar al reto de poner en práctica el trabajo en remoto y de hacerlo funcionar muy bien. Entonces, para ello, pues se tuvieron que generalizar rápidamente e intensificar el uso de herramientas tecnológicas para celebrar reuniones virtuales con nuestros equipos, socios, proveedores, habilitar chats, plataformas de comunicación permanente para mantener el contacto con los equipos, compartir documentos de forma simultánea, distribuir y monitorizar las tareas. Por otro lado, hemos tenido que definir nuevos protocolos de trabajo a distancia, de protocolos de comunicación, rediseñar nuestros procesos de trabajo y, ¿por qué no?, pues abrirnos a nuevas oportunidades basadas en la lógica del teletrabajo. Y todo ello a la vez que, como comentaba Olga, bueno, pues teníamos que trabajar en desarrollar habilidades en nuestros trabajadores que les permitieran aplicar sus cualidades y su experiencia al entorno digital. O sea, que es que la formación ha sido muy intensa y constante y además, bueno, pues claro, hemos tenido que acordar objetivos, metas, expectativas con cada trabajador, estimulando su motivación y tratar, bueno, pues de crear una cultura
de compromiso a distancia que estuviera basada en la confianza y en la corresponsabilidad de las personas más que en el control. Y entonces, bueno, como también comentabais, pues yo creo que el teletrabajo bueno, pues está suponiendo un avance importante, realmente está ayudando a consolidar estas políticas, ¿no?, de conciliación que con anterioridad se estaban simplemente explorando, pero que generaban todavía algún recelo, pero que por otro lado pues también nos va a plantear el gran desafío para la sociedad en general y para las empresas en particular de conseguir salir de esta situación de pandemia e implantar estas nuevas formas de trabajar sin retroceder un ápice en todos los avances en materia de brecha de género que teníamos conseguidos. O sea, que al final pues estas medidas de conciliación no se apliquen única y exclusivamente sobre las mujeres, ¿no?, con la consiguiente bueno, pues, peso, ¿no?, que en términos personales y también de carrera, ¿no?, pudieran generar. O sea, que ahora mismo tenemos la meta de salir y el desafío de salir de esta situación dando un salto cualitativo en el campo de la corresponsabilidad, y aquí, bueno, pues el que la conciliación se aplique tanto a hombres y mujeres es fundamental, y el que la corresponsabilidad, al final, la conciliación sea corresponsable, creo que va a ser un factor clave. Muy bien, creo que uno de los puntos que habéis mencionado todas o casi todas es que durante estos meses, sobre todo supongo que al principio, en los meses de confinamiento más duro, había una línea muy difusa entre lo que era el trabajo y la vida personal, tanto a nivel de espacios como de horarios. ¿Qué lecciones hemos aprendido durante estos meses y luego también a lo mejor durante estos meses últimos que hemos ido desescalando, y cómo las aplicamos a la práctica, tanto desde la empresa? No sé si tenéis alguna medida que vayáis a implantar o tengáis pensado impulsar, o alguna que ya tengáis en marcha y queráis potenciar, y luego desde la política, concretamente, ¿qué medidas faltan por poner en marcha para que esta conciliación sea efectiva tanto para hombres como para mujeres? Si te parece, Fina, empezamos por ti en esta ocasión. Sí, a ver, nosotros hemos puesto en marcha algunas medidas respecto a este tema. En el momento del confinamiento duro, que digo, fue difícil porque teníamos que salir adelante y solucionar el problema. Cuando intentamos en dos áreas. Una es dar las herramientas a las personas que estamos en la compañía para asegurarnos, ¿no?, que ordenadores, tema, ¿no?, ergonómico se tenía, y después, sobre todo, porque era la parte quizás más crítica, era cómo diferenciar horario core, ¿no?, en el que tú podías establecer determinadas reuniones y dejar espacios para la flexibilidad y la conciliación. Entonces, lo que establecimos hay horarios determinados que lo que hacemos es de 10, por ejemplo, a 1 y de 3 a 5, en los que puedes encajar, ¿no?, determinadas reuniones. Fuera de este horario, todo el mundo debería poder organizarse, porque justamente la flexibilidad junto con la conciliación familiar requería que ordenaras, ¿no?, ciertas horas para que pudiéramos conjuntamente trabajar cuando era necesario, pero luego que cada uno pudiera utilizar, ¿no?, el tiempo de forma flexible en función de las necesidades familiares. Este es un tema que antes de COVID lo teníamos ya establecido en la compañía. Teníamos las horas core que llamamos, y que eran, ¿no?, los horarios en los que uno puede organizar, ¿no?, reuniones en los que participen distintos miembros, y fuera de este horario no debería haber, a no ser que haya algún tema de emergencia. Este es un tema. Después, en el tema de flexibility, como teníamos también un programa de flexibilidad en los que todas las personas podían escoger 1, 2 o 3 días por semana, el tema de trabajo desde casa o trabajo en la oficina no era algo que hubiera sido, ¿no?, o fue un salto importante simplemente por las circunstancias de emergencia, pero no porque no fuera algo que habitualmente no estuviera en nuestra forma de trabajar, porque tenemos equipos virtuales y gente deslocalizada no están todo el mundo en las oficinas, solo tenemos el 50% de las personas y el 50% siempre han estado fuera, y las contrataciones por tema también de gestión del talento externo y poder captar talento, la localización no es un aspecto imprescindible. Entonces, yo creo que el tema sobre todo, yo creo lo importante es intentar separar el espacio físico y temporal de la parte laboral y la parte personal.
cuando hemos avanzado un poco más en el tiempo y hemos podido dar más herramientas todavía para que pudieran estar más cómodos en casa, esto ha ayudado, y las core horas también han ayudado a separar este espacio profesional personal. Luego también yo creo que no se puede tener todo en esta vida, es decir, es verdad que la semipresencialidad o el teletrabajo sin duda hace que las agendas sean más desordenadas, es decir, que no es un horario cerrado como el que a lo mejor tenemos cuando vamos a la oficina, sino que es un horario más partido en el día, pero que a la vez te da flexibilidad si está bien gestionado. Entonces, yo creo que estas dos medidas son importantes y deberíamos pensar si de cara al futuro se podría ir la regulación en esta dirección. ¿Mercedes? Pues, a ver, yo creo que como hemos dicho, esta situación ha supuesto un reto en las dinámicas de trabajo de las compañías y como nunca antes las plataformas digitales nos están sirviendo para recrear el entorno de nuestras oficinas a través de las pantallas, permitiendo a los equipos de trabajo mantener y organizar sus rutinas laborales y optimizar incluso los tiempos sin importar la distancia física. Entonces aquí, además de la flexibilidad y de la atención individual a las necesidades de cada profesional que comentaba antes y que también ha resaltado Fina, pues en Rovi, para hacer más sencilla esta adaptación, hemos desarrollado un programa de acompañamiento para los empleados en situación de teletrabajo, compartiendo con ellos una serie de vídeos de formación con las pautas básicas, las claves esenciales a seguir en el trabajo en remoto, desde cómo organizar la jornada laboral, cómo coordinarse con el equipo, cómo monitorizar el trabajo tanto individual como de los equipos cuando se desarrollan funciones directivas, hasta aspectos relevantes para generar un ambiente favorable de trabajo en casa y pasando incluso por cuestiones de ergonomía, de alimentación saludable, de rutinas saludables, que yo creo que está resultando muy útil y que está teniendo una muy buena acogida entre la plantilla. De todas formas, aquí lo que sí que me gustaría es destacar que en Rovi, bueno, pues hemos procurado no perder de vista nunca que gestionar equipos al final es gestionar personas y que para mantener la cercanía que las personas necesitan, el que las personas se sientan respaldadas, confortadas para estar motivadas, pues hay que hablar con ellas frecuentemente y hay que mantener siempre una comunicación fluida y constante que, aunque no sea física, pues ha de ser personal. O sea, siempre tenemos que cuidar la calidad humana en el contacto. Y entonces, bueno, pues lo que estamos tratando también de impartir, bueno, pues esta filosofía y esta forma de actuar entre todos el personal, sobre todo el directivo de Rovi, bueno, para que no olviden que tenemos que aunque la distancia no nos permita, bueno, pues mantener un contacto físico, o sea, no podemos echar de menos nunca el contacto emocional y que es muy importante cuidar el contacto frecuente con los equipos y con las personas con las que estamos trabajando. Si os parece, para terminar con la perspectiva de la empresa, vamos con Olga. Sí, nosotros lo que hemos hecho también es, dentro de esta flexibilidad que comentaba, hemos identificado también unas horas core, es decir, antes de las 7 de la mañana, después de las 7 de la tarde no se pueden mandar mails y tenemos programado para que, por ejemplo, no se manden mails. Luego, si quieres convocar a alguien, teníamos ya un horario core donde se convocaban las reuniones, la formación, etcétera, que era a partir de las 9:30 de la mañana, porque era lo que nos habían pedido. La gente dejaba a los niños al colegio, luego venían a trabajar, y hasta las 4 de la tarde. Entonces, si queremos montar una reunión o una conferencia o una formación fuera de este horario, tenemos que avisarlo con 48 horas laborales para que la gente se pueda organizar. Entonces, dentro de este horario, si tienes la flexibilidad y si la compañía te necesita, te avisará con 48 horas hábiles para que tú te puedas organizar. Luego lo que hemos hecho, eso sí, es muchísima formación para usuarios, es decir, cómo puedes utilizar el mail para programar mails que los puedas enviar cuando pues, lo tengas que hacer y no molestar a los demás. Es decir, gestionar las expectativas. Es decir, si yo estoy trabajando, yo no espero que tú estés trabajando y me voy a programar para enviarte el mail o los requerimientos que necesito
dentro y respetando tu parte personal y tu parte profesional, ¿no? Entonces, esa gestión importante de las expectativas también ha supuesto, pues eso, formación, preparación a las personas, a los managers, como tú has dicho, Mercedes, también muchísimas trainings, conferencias para el cuidado de la parte personal y la parte emocional, porque a veces pues a las personas les sabía mal que estaban en una call y aparecía el niño ahí, ¿no? Pues desde la dirección dar ejemplo, mira, yo tengo que hacer la call y tengo el perro o tengo el no sé qué también en casa, no pasa nada, estamos en esta situación y por tanto pues hay que respetarlo, pero dando muchísimo ejemplo desde la dirección. Es decir, fuimos muy estrictos en esto, no vamos a pedir a la gente lo que nosotros no vamos a hacer, por tanto vamos a convocar las reuniones, priorizando, gestionando nuestro tiempo, gestionando el equipo y eso fue muy importante, unos mensajes muy claros, ¿no? Y ese ha sido un poco el mensaje. Esther, ¿qué queda por hacer desde la política para que esta conciliación sea efectiva en esta relativa nueva normalidad que vamos a vivir? Pues mira, quedan tantas cosas que yo creo que no habría legislaturas suficientes para poder implementarlas todas. Creo que es importante que remarquemos que es que el teletrabajo no es un instrumento de conciliación en sí mismo, es decir, es una herramienta de organización del trabajo que es diferente, ¿no? Y creo que es una cuestión muy importante porque probablemente vamos a empezar a ver en muy poco tiempo que como consecuencia de la mayor implantación del teletrabajo, pues esa brecha de género que ya existía en lo relativo a las responsabilidades familiares y las relacionadas con el hogar se va a hacer mayor, por desgracia. Tiene sus partes positivas, pero esto también lo vamos a ver. Así que las políticas que ya veníamos implementando antes para reducir esa brecha de género, pues ahora necesariamente van a tener que reforzarse, ampliarse o adaptarse a la nueva realidad que tenemos, ¿no? Y esto último, de hecho, es el gran desafío de la política, ¿no? Que es adoptar políticas que den solución a un problema que ya existía, pero que ahora va a darse más y además de una manera diferente. Y aquí tenemos tres actores muy claros y creo que estamos aquí representados, que son los trabajadores por un lado, por otro lado las empresas tanto públicas como privadas y la administración pública. Nosotros, por ejemplo, desde la Comunidad de Madrid llevamos mucho tiempo trabajando en lo que esperamos que se apruebe en el año 2021, que es un gran pacto por la corresponsabilidad y la conciliación 2021, como os he dicho, que queremos que se apruebe ojalá por unanimidad. Y se está trabajando desde las dos consejerías que tienen más responsabilidades a este respecto, que es la Consejería de Empleo, Economía y Competitividad y también la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, que al final son las dos que tienen la responsabilidad y las dos que tienen las competencias para hacerlo. Así que lo primero que hicieron tanto el consejero de Economía como el consejero de Políticas Sociales, que os puedo asegurar que son dos padrazos totalmente concienciados en la conciliación, decidieron empezar un diálogo con todos los agentes sociales, porque es la única manera de que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Para analizar qué situación teníamos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Para que sepamos ver cuánto y cómo ha cambiado nuestra vida con el teletrabajo y de esta manera que sepan cuantificar esas medidas que se tienen que adoptar a posteriori y que sean las adecuadas, ¿no? Que tengan todo el sentido. Ya desde el mes de septiembre se constituyó en la Comunidad de Madrid una mesa de trabajo sobre corresponsabilidad dentro del marco del diálogo social de la Comunidad de Madrid. Y luego ya a finales del mes de septiembre se puso en marcha una nueva página web que me encantaría que conocierais porque creo que es de muchísima ayuda también para empresas y trabajadores en materia de corresponsabilidad y conciliación, ¿no? Donde se recogen todas las actuaciones de este ámbito que se han puesto en marcha desde las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Creo que es muy, muy interesante de verdad que la conozca todo el mundo. Y luego desde principios de octubre del 2020 se empezaron un ciclo de jornadas que son también sobre este asunto, sobre corresponsabilidad en la Comunidad de Madrid, que tienen como finalidad al final pues la implantación de la cultura empresarial en la materia a los efectos de que la empresa entienda, como ya hemos visto que sí que lo entienden muchas de ellas, que la corresponsabilidad mejora sin ningún tipo de duda la competitividad de la empresa y que, como decía ahora Olga, mejora el clima laboral, ¿no? Ha habido ya, por si las queréis ver, hubo un ciclo sobre las ventajas de la corresponsabilidad para las empresas y otra que era los efectos de la conciliación en el absentismo y el presentismo. Y también que lo sepáis que existe un servicio de atención a la conciliación que reside dentro de la Dirección
que consiste en eso, en la asistencia técnica para apoyar a la incorporación y al desarrollo de esas nuevas formas de trabajo que favorezcan la integración del principio de igualdad de oportunidades, que es tan importante entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Además, también en materia de teletrabajo, pues se ha organizado un grupo de expertos que ha analizado la última regulación que existe por el decreto 28/2020, que se habla sobre teletrabajo y en cómo ha incidido en tiempos COVID, que es lo que nos compete, y las conclusiones también están colgadas en la web. Y ahora mismo también tenemos a la viceconsejera de Empleo, que es maravillosa, haciendo un estudio diagnóstico sobre COVID con la Dirección General de Estadística para que veamos en qué situación están las mujeres en la Comunidad de Madrid, que yo ya tengo algunos datos que ya os diré, porque la verdad es que algunos son tremendos. Y sí que la última cosa que ya os digo es que ya se han publicado unas ayudas también desde la Dirección General de Autónomos, que son para autónomos y empresas, para la compra relativa a material de teletrabajo, que hablamos muchas veces que en las casas, sobre todo los autónomos, algunos, pues no todos los autónomos trabajan delante de un ordenador, hay muchos que están en la calle, ¿no? Vendiendo, y que tengan esa oportunidad de poder tener un dinero para invertir y ayudarles en su teletrabajo. Así que yo creo que si conseguimos que llegue por fin el pacto de la conciliación y corresponsabilidad de todos, sería un hito para todos, la verdad. ¿Elvira? Sí, bueno, la verdad es que viendo un poco, y yo creo que la parte política en las que estamos aquí con respecto a la empresa, pues yo tengo que felicitar a la empresa por los avances y lo que habéis hecho, y sobre todo lo más importante, que habéis tenido en cuenta a los trabajadores, ¿no? La opinión de los trabajadores. Entonces yo creo que de verdad desde la política pues hay veces que bueno, pues esas cosas pues no van tan coordinadas, ¿no? Nosotros en lo que es, si valoramos lo que es el trabajo parlamentario como tal, pues la verdad es que el teletrabajo, pues aparte de tener las reuniones que tenemos con los diferentes sectores, con la sociedad en general, con la parte que nos corresponda dependiendo los temas que llevamos, pues pocas otras opciones hemos tenido, ¿no? El reglamento como tal, pues no contemplaba, y se ha dicho en algún momento, ¿no? Esta forma para el parlamentario del teletrabajo. Y yo la verdad es que lo veo, sí, lo que se ha podido hacer, y yo creo que ha sido prácticamente en todas las cámaras, pues es la votación tú hacías el seguimiento vía telemática y luego la votación vía esto, o sea, bueno, adaptando ahí una pequeña adaptación del reglamento, porque realmente solo en lo que es en el Congreso de los Diputados estaba autorizado para unos casos muy extremos, ¿no? Estoy hablando pues de gente con una enfermedad en una situación grave, en fin, mujer que acaba de tener un niño, o sea que era una situación muy espectacular, y eso nos ha servido para colgar ahí un poco lo que es la votación, porque dadas las condiciones pues no podemos estar todavía, bueno, nosotros estamos al 50% trabajando en el Congreso, ¿no? En lo que es la actividad de pleno, ¿no? Entonces se ha permitido lo que es la organización de las mesas de las comisiones o la mesa de la Cámara, pues fijar los órdenes del día vía telemática, pero poco más. O sea que en ese sentido, a nivel lo que es estructura parlamentaria, y bueno, pues ni te lo permite ni el reglamento, y bueno, pues se requiere una cuestión presencial, ¿no? De hecho, bueno, pues nosotros cuando tuvimos los primeros plenos, había que ir la convalidación de los diferentes decretos de estado de alarma, y bueno, pues el pleno era muy reducido, ¿no? Los que estábamos, la presencia, ¿no? Igual nos ha pasado en la Comisión de Sanidad bueno, pues por garantía, por las medidas eran para todos igual, ¿no? Y luego, con respecto a lo que estamos haciendo, lo que vía legislativa con respecto al teletrabajo, pues se presentaron 2 reales decretos en el Congreso por parte del Gobierno, y luego
bueno, pues la compañera de Seguro del Senado, pues, del que es gobierno, pues anunciará o dirá algo más. Pero bueno, lo que sí nosotros desde nuestro grupo parlamentario, pues aquí era por lo que decía que había una diferencia, ¿no? Creemos que no llegó con el suficiente consenso, como es el decreto 28-2020, pero nosotros, aunque no estábamos de acuerdo, porque como se había planteado, entendemos que es algo bueno, que hay que regularlo y por eso lo apoyamos, ¿no? No tanto así como el 29-2020, que también hacía relación al teletrabajo, pero que llevaba una carga sanitaria importante y eso, bueno, pues nosotros no compartíamos pues en cuanto al tema sanitario que llevaba con respecto a la incorporación de el personal sanitario para reforzarle los servicios de salud, ¿no? No entendíamos que se pudieran incorporar médicos sin la especialidad correspondiente, en fin, por eso no lo apoyamos, no porque no viéramos bien la parte del teletrabajo que había que regular. Y luego, aparte del el compromiso desde el Partido Popular de lo que se venía haciendo y que se incorporó en temas de conciliación en la reforma laboral del 2012, ¿no? Donde ya se empezó a trabajar en estos temas, pues habíamos presentado alguna iniciativa que hacía referencia tanto a la conciliación laboral, al tema de ahorro del tiempo en cuanto a los desplazamientos, en cuanto al aumento de, bueno, flexibilizar el trabajo, en fin, cuestiones que ya íbamos esto a través de proposiciones no de ley que se presentaron en el Congreso y bueno, porque es uno de los temas que así como dentro de la empresa tenéis como muy maduro y dentro de las horas COVID y todo eso, pero hay cuestiones que en otros ámbitos pues no están tan desarrollados y sobre todo el marco normativo que decíamos, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que tienen ciertas críticas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que la experiencia de estos días, de estos meses, no de estos días, pues nos lleva a que cuando podamos definir el marco regulatorio y sobre todo contando con la aportación de todos y sobre todo fundamentalmente la empresa, pues yo creo que intentaremos entre todos buscar un buen marco de regulación porque el teletrabajo o estamos viendo que ha venido para quedarse y no para ser algo fugaz que solo sea en los momentos de pandemia. María. Bueno, a ver si no se me va porque esta es otra, el tema tecnológico. Me he expulsado como 5 o 6 veces, estoy oyendo así recortadamente, sí. Bueno, este ha sido otro de los grandes problemas que hemos tenido también, que las conexiones no eran buenas para todo el mundo ni en todos los sitios. Yo vivo en una isla pequeñita, en Lanzarote, y hoy hay problemas, en Tenerife también, llevo toda la mañana con problemas de conexión. Vamos a intentar aprovechar a ver si ahora este huequito funciona, pero eso es muy importante, es decir, todo lo que significa el teletrabajo, desde luego implica a muchos niveles muchas transformaciones y una de ellas es la de la capacidad de las redes que funcionen bien, que lleguen a todos los sitios para que no aísle a la gente, para que no aísle, lo hemos vivido como en las clases más vulnerables lo han pasado fatal cuando sus hijos y hijas no podían ir a la escuela y tenían que trabajar, tenían que hacer trabajos de forma telemática y no podían literalmente, algunos porque ni siquiera tenían conexión, otros porque no tenían buena y otros porque la brecha digital también es muy importante desde el punto de vista del conocimiento y esto ha discriminado mucho a la gente más humilde. Esta parte también me preocupa mucho, es decir, cómo lo vamos a enfocar. Pero volviendo a un tema que a mí me preocupa mucho y soy insistente desde la perspectiva política además, es verdad que con respecto a nosotros en nuestro trabajo en el Parlamento de Canarias, ¿qué nos ha pasado? Pues es que encima vivimos en isla y aunque siempre hemos tenido bastante conexión, precisamente por eso, por el hecho de que no es siempre fácil coger un avión, aunque viajamos casi a diario 3 o 4 veces a la semana o nos quedamos en Tenerife, en este caso que es donde está el Parlamento, al final han sido casi 24 horas, bueno, no voy a decir 24, pero quítense 7 horas para dormir. El resto, en el tiempo de confinamiento, yo hemos trabajado siempre mucho, pero nunca habíamos trabajado tanto. O sea, la responsabilidad permanente, el no parar, entendemos que era una situación de emergencia, lo asumimos como tal, pero es verdad que dijimos, qué locura, porque es que antes desconectaba un poquito el fin de semana, pero es que ahora igual, sábados, domingos, todos los días, han sido unos meses muy duros
Porque es verdad que teníamos miedo, estábamos todo el mundo muy preocupadas de cómo resolver la que nos venía encima. Nuestras islas además viven del turismo y la crisis turística, bueno, era como demoledora porque todo el mundo en ERTE, en situaciones de mucha precariedad y con mucho miedo pensando en el futuro. Pero vuelvo a hablar del tema de cómo afecta o cómo de bien o de bueno puede ser el teletrabajo para las mujeres en materia de corresponsabilidad, pero como vuelvo a insistir, puede ser una trampa porque, no por el teletrabajo en sí, que como herramienta puede ser estupenda y me encanta escuchar a las compañeras empresarias lo bien organizado que lo empiezan a tener todo, muchísimo mejor que las políticas, por lo que veo, mucho más efectivo. Tomaremos nota para copiar algunos modelos de las cosas que han hablado. Pero ¿cuál es el otro problema de la realidad, de la mayor parte de la realidad social? Que cuando la mujer se incorpora al mundo laboral sin haber resuelto el tema de la corresponsabilidad del trabajo doméstico en las casas. Y esa realidad estaba ahí. O sea, nos incorporamos al trabajo y ya sabemos que la mayor parte de las mujeres se han hecho doble jornada y sobre todo las mujeres de clase media o de clases más humildes, porque a lo mejor en unas situaciones de mayor bienestar hasta podías tener ayuda doméstica en casa, pero cuando no, era quien hacían el trabajo en la calle y volvían a la casa y hacían el trabajo de la casa, el trabajo de cuidado, el trabajo de cuidar a los pecos, a personas mayores dependientes, o el tema de la infraestructura, de la comida, de la lavadora, en fin, de todo esto, ya lo sabemos. Claro, sin haber solucionado este problema, que ya lo teníamos, y que es importante, de pronto llega el teletrabajo y todas esas partes ventajosas y estupendas que tiene se pueden complicar para que aún sea aún más esclavo el trabajo de la mujer dentro de las mujeres, dentro de las casas. Y ahí es donde nos preocupa. ¿Qué hacer? Pues yo lo apunté antes y por si acaso me quedo otra vez sin posibilidad de hablar, pues eso, hay que legislar y que hay que legislar muy, muy bien en cuanto a los horarios, en cuanto a los salarios, que no se discrimine, en cuanto a que de verdad no sean solo así, que el teletrabajo haya igualdad de condiciones entre mujeres y hombres a la hora de trabajar, que no sean las mujeres las que se queden. Si en una empresa hay un porcentaje de trabajo destinado a hacer teletrabajo y otra parte presencial, que no recaiga esto solo y exclusivamente a las mujeres. Por supuesto que planteamos desde las libertades, hay momentos en la vida que efectivamente si estás criando con lactancia, pues a lo mejor lo decides, que es la única parte, la lactancia, en la cual entendería yo que las mujeres prefiriesen quedarse en la casa, porque del resto, cuidado de niños de distintas edades, de adolescentes, igualmente pueden hacerlo las mujeres y los hombres, y así debería de ser a la hora de decidir quién teletrabaja o por cuánto tiempo, o si lo hacemos de forma rotativa, en fin. Y yo creo que aquí nos tenemos que repensar muy bien cómo hacerlo desde la política, para que esto efectivamente no se convierta en algo que ya vislumbramos. Y después otra cosa, ese aislamiento, ese exceso de trabajo. Hemos visto, y ahora desde el punto de vista sanitario, el estrés que se ha generado de la soledad, del sobretrabajo, del estrés de estos meses de confinamiento. Y vamos a ver en problemas de salud mental cómo nos va a afectar también esto, que estamos empezando a ver la punta del iceberg. Yo creo que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en no sobrecargar, en dimensionarlo bien, y en saber esto. Es decir, son muchas cosas las que se unen a la vez, con lo cual nos obliga a hacer una legislación muy, muy clara, tan clara como la tienen las compañeras empresarias con sus empresas. Así también nosotros con la vida y con la política lo tenemos que hacer para que esto no se convierta en algo que podría ser estupendo y se vuelva como una trampa mortal para las mujeres. Gracias. En definitiva, poner todo sobre el papel, ¿no? Bien explicado. Y terminamos el encuentro con la intervención de Susana. Terminamos ya el encuentro. Bueno, sí, va a ser la última intervención. Sí, sea que termina el tiempo. Yo iba a incidir un poco en lo que lo último que ha apuntado María, que es lo de la doble jornada de las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres, ahí hay un tema que yo quería introducir, que es el de la culpa, que seguro que vosotros lo sabéis todas, que las mujeres siempre que nos sentimos culpables de todo, ¿no? Cuando estás en casa y no estás dedicando el tiempo al niño porque estás trabajando, pues te sientes culpable por eso. Y cuando estás trabajando o cuando estás con el niño, te sientes culpable por no estar trabajando, ¿no? Entonces, allí también hay mucho que trabajar en la psicología de las mujeres, que no estemos siempre con el tema de la culpa, ¿no? Y luego, bueno, tenemos que cambiar la mentalidad para conseguir la complicidad y la corresponsabilidad entre las dos partes de la pareja. Eso está clarísimo. Yo recuerdo cuando estaba en la política municipal en la última legislatura,
las que habéis estado sabréis cuando tenemos las bodas y les leemos los preceptos, el artículo 68 del Código Civil que dice los cónyuges deberán compartir las responsables domésticas y el cuidado de ascendientes y descendientes, pues invariablemente siempre las chicas, si eran una pareja de dos sexos distintos evidentemente, pues las chicas tenían como una mueca de sonrisa sarcástica o incluso en una ocasión a una se le escapó una carcajada. Y entonces, claro, eso es como muy sintomático, ¿no? Tenemos que ahí hacer todavía mucha pedagogía para conseguir una distribución justa de las tareas domésticas para que las mujeres no se sigan cargando el teletrabajo, la doble jornada de trabajo, ¿no? Y bueno, lo habéis dicho, medidas de conciliación para, como las que ya se han hecho con las leyes de conciliación y con los reales decretos que se han introduciendo medidas nuevas para, por ejemplo, la paternidad equiparable a la maternidad, eso es importantísimo. Y luego, pues, educación en la coeducación, para que los chicos sepan que tienen la misma responsabilidad que las chicas y que las chicas no asuman que las tareas domésticas solo recaigan sobre ellas con esa naturalidad con la que lo están haciendo. Y bueno, para terminar ya, porque veo que ya nos quedamos sin tiempo, también quería felicitar a las empresarias que tenemos aquí, porque estoy encantada de ver lo bien que lo están haciendo en las empresas, como habéis dicho también mis compañeras de la parte política, y quiero insistir en que eso es importantísimo, tener allí, para que veáis lo importante que es tener directivas que enfoquen esos temas con esa perspectiva de género, con esa conciencia de la importancia que es pues poder dar las mismas oportunidades y posibilidades a hombres y mujeres. Y muchísimas gracias por hacerlo también. Muchas gracias. Gracias. Susana, ¿puedo decir algo con lo que decías? Nieves, ¿me dejas un segundo? Sí, claro. Porque bueno, primero, gracias por la referencia. Yo creo que todas tenemos el mismo pensamiento y la misma voluntad de hacer lo mismo y creo que el testigo nuestro de todas, yo creo que tiene que poder ayudar a decir, ¿no? Y creer firmemente que la conciliación familiar y laboral ayuda, ¿no?, a tener una sociedad más sana emocionalmente, y pienso, podría, y seguro que aumenta la productividad de un país. Y a veces pienso, ¿por qué no medimos estas cosas, ¿no? Y yo en la compañía, cuando estamos hablando de programas de flexibilidad, estamos midiendo cuántas mujeres y cuántos hombres lo piden, porque realmente es igualitario para todos y no quiero una desigualdad allí. ¿Por qué? Porque lo que hace es repercutir directamente en lo que sucede en los hogares. Y esta es la parte de, podemos hacer medidas de este tipo y sobre todo medir los resultados, ¿no? Si somos más felices y conciliamos mejor, somos más productivos, que al final también tenemos que asegurarnos que este país sigue creciendo. Y bueno, yo creo que estamos aquí para conseguirlo y vamos a conseguirlo, pero no tenemos que bajar la guardia. Yo creo que es un momento crítico, fundamental, para no fallar ahí y que no haya nada que se nos gire en contra, sino todo lo contrario, que sea una oportunidad. Desde luego, pues yo creo que con este mensaje nos quedamos. En este momento tenemos que seguir trabajando para que todo lo que hemos logrado no quede atrás. Creo que hemos hecho un repaso bastante amplio, hemos visto cómo hemos vivido estos meses, cómo nos hemos ido adaptando y lo que nos queda por hacer todavía. También creo que muy completo porque hemos contado con la perspectiva política, la de la empresa. Así que nada, quería daros las gracias a todas por haber participado en este encuentro del Foro Mujeres de la Sanidad. Iremos abordando algunos de los temas que hemos tratado en este encuentro en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas. Gracias a todos. A vosotros. Gracias. Mucho gusto. Cuidaros mucho y no perdamos el ánimo. Eso. Felices Muchas fiestas. Gracias, chicas, a todas por participar. Que puedan descansar y conciliar. Exacto. Ahora conciliar. Nada, muchas gracias a todas. Ha estado muy Adiós. interesante. Hasta Adiós. luego. Igualmente. Gracias.